Igual que un equipo exitoso en deportes logra campeonatos, las especies exitosas en la Tierra sobreviven y florecen. Pero, ¿cuáles son sus cualidades de campeonato? ¿Cuáles de las interacciones en su plan de juego son las más exitosas? Tal vez la táctica más importante de todas sea cada estrategia reproductiva de las especies. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología. Reproducción asexual y alteración. En este programa, las estrategias de reproducción son comparadas con las interacciones y plan de juego de un equipo deportivo. Muy bien, equipo. Escuchen, por favor. Muy bien, en el plan de juego de hoy vamos a discutir estrategias exitosas para la reproducción. Las dos principales estrategias son reproducción sexual y asexual. Hola, ¿cómo se sienten? Nerviosa, entrenadora. Bueno, está bien, van a estar bien. Así que vamos a hablar de brotes, fisión binaria y producción de esporas. Incluso veremos esa vieja jugada de alternancia de generaciones que tanto le gusta a Jackie. Muy bien, va a haber mucha actividad cromosomática. Recuerden, una de las claves para la supervivencia exitosa de los organismos es la variación genética y discutiremos algunas estrategias. Cambio. ¿Y qué jugadas vamos a aprender? La primera jugada, Vanessa, es la jugada de pase. Y es cuando un solo padre le pasa su material genético a su descendencia. Es una copia genética exacta. ¿Y cómo se llama la jugada de pase? Se llama reproducción asexual, Tania. Y es una jugada doble de duplicación antes de la división. Los cromosomas se duplican antes de que las células se dividan. ¿Tiene alguna cinta de eso, entrenadora? Sí tengo, Kim. Muy bien, veamos esto. ¿Quién puede decirme qué está pasando? Parece que la célula está pasando por la mitosis. Los cromosomas y el citoplasma se dividen. Eso es correcto, Vanessa. Es lo que está pasando. La célula se está dividiendo. Pero antes de que pueda hacer eso, los cromosomas o el material genético necesita duplicarse. Muy bien, miren esas formaciones de cromosomas. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, se están alineando en la placa de metafase. Cada uno de los cromosomas se ha duplicado, así que ahora existe como un par de cromátides. Exactamente. ¿Y ahora qué sigue? Esa es la anafase. Se sabe por qué los cromátides se han separado y se mueven a los lados opuestos de las fibras mitóticas. Los centrómeres están siendo atraídos por las fibras espiga y los cromosomas los siguen en una forma de V. Bien. Y ahora en telofase, la célula se alarga, los sobres nucleares se reforman y los cromosomas ya no se ven como cromatinas. Excelente trabajo de equipo. Lo que acaban de ver son las etapas de la división celular en un eucariote. Es el proceso por el cual la célula se reproduce a sí misma. Ha sido una estrategia ganadora para los eucariotes desde que formaron un equipo. Es la base de la perpetuación de la vida. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los procariotes y los eucariotes? Los procariotes más comunes son las bacterias. Son pequeños y estructuralmente menos complejos. No tienen organelas rodeadas por una membrana, como un núcleo. Los eucariotes, por otro lado, son más grandes, son estructuralmente más complejos y tienen organelas que están rodeadas por membranas y realizan funciones metabólicas específicas para la célula. Sus cromosomas y su material nuclear están rodeados por una membrana nuclear. Biohechos. La división celular crea descendientes réplica en organismos unicelulares y participa en el crecimiento, desarrollo y reparación de los organismos multicelulares. Esos procesos requieren de duplicación exacta y una división igual del ADN. Los genes. Los ejemplos de la división celular varían desde la fisión binaria en las bacterias y otros procariotes hasta la mitosis seguida por la citoquinesis en los eucariotes. En la reproducción asexual, un solo individuo produce descendencia que es genéticamente idéntica a sí mismo. Los organismos pueden reproducirse asexualmente por brote, fragmentación, fisión binaria y producción de esporas. Las ventajas de la reproducción asexual son: es rápida, es práctica para organismos inmóviles
porque así no depende de fuerzas externas como el viento o la polinización de insectos para permitir la polinización y la reproducción. Y es una de las formas más eficientes para perpetuar exitosamente los genotipos entre los organismos. Muchos de los organismos asexuales también muestran ciclos periódicos de actividad reproductiva. Una combinación de indicios de temporada y hormonales controlan el tiempo de esos ciclos. Esto puede estar ligado a condiciones ambientales favorables o fuentes de energía. La entrenadora quiere que revisemos diferentes estrategias asexuales. Yo tengo los brotes. ¿Qué tienen ustedes? Yo tengo la fisión binaria. Me parece que eso debe tener muchísima acción. Yo tengo la producción de esporas, pero dicen que es muy complicada. Biodesafío. Muchos invertebrados, como la hidra, pueden reproducirse asexualmente por brote o fragmentación. El brote es solo una jugada de rompimiento. Un nuevo individuo crece del cuerpo del padre. Sí, aunque la fragmentación es más que una jugada de rompimiento, porque partes del cuerpo se separan y cada una de esas piezas se desarrollan en un nuevo organismo. Hay otras estrategias asexuales también. Por ejemplo, hay equipos especiales de células que se pueden desarrollar en nuevos individuos. Por ejemplo, estas gémulas producidas por esponjas. ¿Qué me dicen de la regeneración? Eso es cuando un organismo está herido o pierde un miembro. La regeneración es cuando la parte del cuerpo es reparada o reconstruida, pero es solamente una rehabilitación del organismo, no una reproducción. Buen reporte de ustedes dos. Erin, ¿qué averiguaste tú? Bueno, el proceso es el mismo para la fisión binaria, entrenadora. Una célula se divide en dos. ¿Qué organismos usan la estrategia de fisión binaria? Ocurre en los procariotes o bacterias. Todo empieza con el ADN, un solo cromosoma bacterial, y este cromosoma se duplica a través de la réplica. Luego, los genes duplicados se parten y se forma una nueva pared. Entonces, las células se separan y si no hay separación celular, se forman cadenas de células. Es una forma diferente del proceso de división celular en los eucariotes, en el que dos nuevas células se forman por medio del proceso de citoquinesis. Buen trabajo, Arley y Erin. Ahora, Kim, tú estuviste estudiando la producción de esporas. ¿Qué es lo que tienes? Sí, muy bien. Yo descubrí que hay muchos organismos diferentes que producen esporas, desde las simples bacterias, lamas, hongos, musgos, hepáticas, helechos y otras plantas vasculares sin semillas. ¿Pero qué es una espora? Sí, ¿y cuál es la diferencia entre una espora y una semilla? Bueno, una espora es una célula ploide producida por meiosis, que se convierte sexualmente por mitosis en un organismo multicelular llamado gametofita, sin que realmente se fusione con otra célula. Una semilla es una célula diploide producida a través de un proceso sexual de la fusión de dos células separadas. Una endóspora bacterial contiene una copia del cromosoma de la célula rodeado por una pared gruesa, y la pared hace resistente a la célula contra las sustancias externas. ¿Y por qué es necesaria esa resistencia? El abrigo protector ayuda a que la bacteria sobreviva a condiciones ambientales adversas y a las toxinas. Una endóspora puede sobrevivir muchos años en un estado latente. Cuando las condiciones ambientales son favorables de nuevo, esta puede renovar su ciclo de vida y reproducirse. Los hongos como los protistos son llamados lamas y durante su ciclo de vida hay un esporangio o cuerpo frutal que libera esporas. Las esporas germinan en células que continúan el ciclo de vida. El resto de esas plantas de tierra usan la misma estrategia. Todas se producen por esporas que germinan. ¡Wow! Esa parece una estrategia muy fácil. Bueno, en realidad es bastante compleja. Miren este sándwich viejo. Pero tiene esporangios y esos esporangios están produciendo esporas. Es una estrategia muy interesante. Vamos a ver algunas imágenes. Bioreportes. Un organismo que produce esporas es el moho del pan negro Rhizopus. Las esporas o células haploides se desarrollan en esporangios y son liberados y dispersados a través del aire. Las esporas que logran caer en tierra o comida húmeda germinan y crecen por medio de la reproducción asexual. Se dividen por mitosis para producir un organismo haploide multicelular. Pero el moho también puede reproducirse sexualmente. La reproducción sexual involucra la fusión de dos células haploides diferentes. Esto resulta en la formación de cuerpos resistentes llamados cigosporangios, que pueden permanecer latentes. Cuando las condiciones son correctas, viene la meiosis y los esporangios resultantes producen esporas.
La meiosis o división-reducción produce células haploides que tienen un juego de cromosomas en comparación con las células diploides que tienen 2 juegos de cromosomas. Las esporas ahora empiezan a dividirse por mitosis para formar un nuevo organismo multicelular. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos que se desarrolla el esporangio? Bueno, se espera una explosión de esporas. Sí, habrá cientos de esporas liberadas. Como en un juego aéreo. Sí, y se dispersan en el aire. He leído que han encontrado esporas aéreas circulando en el planeta en alturas mayores a los 160 kilómetros. Las esporas también pueden viajar por agua, dentro, sobre otros animales y todo lo que puedan transportarlas a otros ambientes. Ambientes como ese sándwich. En realidad, algunos hongos han acabado con otros organismos y formado la historia del mundo. Biobreviario. La Phytophthora infestans causa una plaga en las papas. Entre 1845 y 1847, el hongo infectó virtualmente a todos los cultivos de papas dentro de Irlanda y acabó con toda la industria de la papa. Y como la papa era el principal producto de la población agrícola, se produjo una hambruna devastadora. El hongo fue responsable de más de 1 millón de muertes por inanición y el principio de una emigración a gran escala de Irlanda a los Estados Unidos. Oigan, ¿quién habría pensado que un hongo tendría tanto impacto? Sí, pero eso fue porque tal vez había una sola especie, y eso la hizo un blanco fácil para el hongo. ¿Tenemos algo similar a eso ahora? Sí, ahí está la enfermedad del olmo holandés. Es cierto, la enfermedad del olmo holandés actualmente está acabando con la población de olmos americanos y es causado por un hongo, llevado por el escarabajo de corteza de un árbol a otro. ¿Cómo podemos prevenir que pase algo como eso? Hay varias formas. Muchos países han expedido leyes muy estrictas sobre la importación de plantas y animales. Y los granjeros pueden diversificar sus cultivos para que los consumidores no dependan de un solo producto alimenticio. Los científicos trabajan constantemente para desarrollar nuevas especies que sean más resistentes a los hongos más destructivos. ¡Atrápala! Biorepaso. En la reproducción asexual, un solo padre pasa todos sus genes a su descendencia, que generalmente son copias genéticas exactas del padre. Los organismos unicelulares, como la bacteria, alga verde azul y los protistos, se reproducen dividiéndose en 2. La levadura, la hidra y las anémonas de mar realizan esto por brotes. Un nuevo organismo crece del cuerpo del original. El nuevo descendiente puede despegarse o permanecer unido, formando finalmente colonias de varios miles de individuos, como en los arrecifes de coral de los mares tropicales. En la reproducción sexual, un individuo hereda una combinación de genes única de los padres. La selección independiente y el cruzamiento de cromosomas durante el proceso de la meiosis y formación del gameto y la fertilización al azar son 3 importantes factores responsables de la variación genética encontrada de una generación a otra. Los reproductores sexuales son un equipo fuerte. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿La recombinación genética? ¿Qué significa? Que cada descendencia tiene un juego de genes único heredado de sus 2 padres. Con el producto de la reproducción sexual es como si se hiciera un nuevo equipo de genes. ¿Cómo es eso? Bueno, es que hay 2 equipos de cromosomas, uno de cada padre. Sí, ¿cuántos de cada equipo? 46 en los humanos, 23 pares de cromosomas, totalizando 46 cromosomas por cada equipo de los Sí. padres. Pero queremos hacer un nuevo equipo de los 46 de los 2 padres. Bueno, necesitamos 23 cromosomas de cada padre. Uno de cada par de los cromosomas homólogos. Eso pasa durante la meiosis, un proceso llamado segregación. Sí, pero ¿cómo eliges cuáles homólogos vienen de cada padre? Bueno, es algo más complicado que decir tú, tú y tú. Según la ley de segregación de Mendel, los cromosomas homólogos son segregados al azar durante la meiosis y cada par homólogo se selecciona independientemente de los otros pares de cromosomas. La meiosis es una forma efectiva de asegurar la diversidad genética en un equipo. Tenemos 2 posibles selecciones de cromosomas de un par. Y para calcular el número total de diferentes combinaciones, podemos multiplicarlas por todos los otros posibles resultados por ser seleccionados. Pero tenemos que seleccionar 23 de cada padre. Eso significa que podemos tener 2 posibles resultados de la primera combinación de cromosomas por 2 de la segunda y así sucesivamente. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 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 2
23 veces. ¿No podría escribirse 2 a la 23ª potencia? Sí, sí se puede. Entonces eso representa el número de combinaciones cromosomáticas que pueden encontrarse en los gametos de ambos padres. Sí, ¿hay alguna matemática rápida? ¿Cuál sería el resultado? Al menos 1 millón de combinaciones de cromosomas. En realidad, 8 millones. Y eso solo en los gametos. En la fertilización el cigoto puede tener una de 2 a la 23ª potencia al cuadrado o 64 millones de combinaciones. Esa es la verdadera ventaja de la reproducción sexual. ¿Se imaginan jugar con un equipo que tiene 64 millones de diferentes combinaciones? Entonces los organismos que se reproducen sexualmente tienen la ventaja de la recombinación genética. Exactamente. Biohechos. Los gametos haploides se unen durante la fertilización. N más N es igual a 2N para formar un cigoto diploide. El número de posibles combinaciones cromosomáticas en los gametos es de 2 a la N, donde el 2 representa el número de homólogos en un par y N es igual al número de cromosomas haploides. Eso significa que un padre puede producir un gameto con más de 8 millones de diferentes combinaciones de cromosomas. El número de combinaciones cromosomáticas en un cigoto diploide es de 2 a la N potencia al cuadrado, donde el cuadrado representa la unión de los gametos de dos padres diferentes, hombre y mujer. Para los humanos, esto es 2 a la 23ª potencia al cuadrado. Biodescubrimiento. Las poblaciones reproducidas sexualmente de diferentes organismos utilizan una variedad de estrategias reproductivas. Muchas de estas contribuyen a la variabilidad genética, otras simplemente aseguran la supervivencia de las especies. Las adelfas, los áfidos, las rotíferas y los dientes de león producen huevos diploides no fertilizados por un proceso llamado partenogénesis. Pero estos organismos también pueden producir huevos que están fertilizados. En las abejas, las avispas y las hormigas se producen hembras estériles partenogenéticamente, mientras que los machos y las hembras reproductivas son producidas sexualmente. En organismos hermafroditas, tales como los percebes, las lombrices y las solitarias, cada individuo tiene sistemas reproductivos de macho y hembra. Cuando se aparean, dos individuos se fertilizan uno al otro. Algunas especies también son capaces de autofertilización, una estrategia que es más utilizada por las solitarias debido a la naturaleza de su hábitat. Las plantas contienen estructuras productoras tanto de gametos masculinos como femeninos. El polen puede fertilizar la misma planta o puede polinizar o fertilizar a una planta diferente. En algunos peces y ostras, los individuos pueden revertir su sexo durante su vida para asegurar el éxito reproductivo. Esto ocurre cuando hay muy pocos individuos del sexo opuesto en el hábitat. Hay 3 patrones básicos de ciclos de vida sexual. En los animales, incluyendo a los humanos, las células sexuales o gametos son las únicas células haploides. La meiosis ocurre durante la producción de esas células haploides. Los gametos resultantes ya no pasan por más división celular antes de la fertilización. La fertilización produce un cigoto diploide que se divide por mitosis para producir un organismo multicelular. La ventaja de la condición diploide en la descendencia y los adultos es la variación genética que ésta proporciona, combinando las instrucciones genéticas de dos padres. Esta variación aumenta la probabilidad de un rango de adaptaciones a nuevas condiciones del medio ambiente, lo cual aumenta las posibilidades de supervivencia de una especie. En muchos hongos y algunos protistos, la única etapa diploide es el cigoto. La meiosis ocurre inmediatamente después de que se forma el cigoto. Las células haploides resultantes se dividen por mitosis para producir un organismo multicelular haploide. Los gametos son producidos por mitosis de este organismo ya haploide. Las plantas y algunas especies de algas se alternan entre generaciones multicelulares haploides y diploides. Este tipo de ciclo de vida se llama alternancia de generaciones. La etapa multicelular diploide se llama esporófito u organismo productor de esporas. La meiosis en esta etapa produce células haploides llamadas esporas. Estas esporas haploides son machos o hembras. Se dividen por mitosis para generar un estado multicelular haploide femenino o masculino llamado gametofito u organismo productor de gametos. Los gametofitos haploides producen gametos masculinos o femeninos por mitosis. La fertilización produce un cigoto diploide, el cual se desarrolla en la siguiente generación esporófito.
La duración de las generaciones de gametofitos y esporófitos varían dependiendo del organismo. La alternancia de los procesos de meiosis y fertilización es común para todos los organismos que se reproducen sexualmente. La ocurrencia de estos eventos en el ciclo de vida varía entre las especies. Biodescanso. La Stellaria longipes es una especie muy interesante en muchos aspectos realmente. El aspecto más interesante es que está ampliamente distribuida, en el sentido de que ocupa una variedad de hábitats y que es muy exitosa. ¿Cómo se reproduce? Es esencialmente una planta que se reproduce sexualmente, y con eso me refiero a que las flores son esencialmente bisexuales. Y si vemos la flor aquí, tenemos las dos estructuras reproductivas, la femenina y la masculina. Tiene muchos estambres y tiene un pistilo aquí, así que esta planta esencialmente se reproduce sexualmente, produce muchas semillas. Ahora, por otro lado, tenemos ecotipos, así los llamamos. Crecen en condiciones alpinas. Y puedes ver que en las plantas es algo enana. Y esta planta produce una sola flor. Y si vemos esa sola flor, esta solo tiene la estructura reproductiva femenina, no tiene ningún estambre. Y eso significa que aquí no es posible la reproducción sexual. Esta planta femenina produciría semillas asexualmente. Además de eso, también se puede reproducir asexualmente por los rizomas bajo tierra. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada forma de reproducción? La reproducción sexual es muy efectiva para producir muchas semillas, y la mayoría de las poblaciones de Stellaria que crecen en Norteamérica se reproducen sexualmente y desarrollan semillas. Ahora, cuando las plantas emigran a un medio ambiente diferente, generalmente lo que hace es que ya no tiene reproducción sexual. Cambia de reproducción sexual a reproducción asexual. Para darte un ejemplo de la extensión de la plasticidad de la Stellaria, que es muy amplia, aquí tenemos la misma planta, clonada vegetativamente en dos diferentes unidades. Esta creció bajo condiciones cálidas de días largos, y puedes ver que es alta, tiene muchas flores, y sus hojas son muy lineales. En los clones que crecieron bajo condiciones frías y de días cortos, la planta es enana. Las hojas son más anchas y producen solo una flor. Así que este tipo de plasticidad es muy ventajoso para esta planta. La razón de esto, diría yo, es que si quisiera competir con los pastizales, tendría que crecer alta. Y crece alta donde está creciendo entre pastizales. Pero en algunas áreas, como la alpina, la planta es muy enana porque no hay competidores ahí. Hay demasiado viento y las plantas no quieren ser muy altas, así que permanecen enanas. Ahora, habiendo pasado a la condición alpina, nos preguntamos cómo sobrevive realmente ahí, cómo mantiene su estatura. Si se reprodujera sexualmente, naturalmente que eso perturbaría la estructura genética. Pero para estabilizar su estructura genética, lo que hace es evitar la reproducción sexual y produce flores femeninas. Y las flores femeninas realmente desarrollan semillas y también producen bulbos subterráneos o rizomas, los cuales se propagan asexualmente. ¿Qué clase de investigación está haciendo sobre la Stellaria en este herbario? Es una cuestión evolucionaria la que estamos buscando. Como es una poliploidea, queríamos conocer a las especies padre, o sea, cuáles son las especies padre que crearon a la Stellaria. Ahora se ha convertido en poliploidea y, habiéndose vuelto poliploidea, ¿cuáles son las estrategias para su crecimiento y desarrollo y para otra evolución? Y el tercer punto que me interesa es su plasticidad. ¿La plasticidad tiene alguna significancia adaptativa? Y si la tiene, ¿cómo esta planta ha manipulado eso? Si está seleccionando ciertas áreas, ¿cómo está manteniendo la plasticidad en esas áreas? Y en ciertas áreas, ¿por qué no es apta? Esas son algunas cosas que estamos investigando y estamos buscando los aspectos ecológicos, fisiológicos y moleculares para entender todas esas preguntas. Meiosis, generación por alternación. Muy bien. Vamos a revisar nuestras jugadas. Arley,
Meiosis. La meiosis produce gametos haploides. Bien. ¿Haploide significa? Un juego de cromosomas. Bien. ¿Y el resto del tiempo el organismo está en qué etapa? La etapa diploide. Los gametos se fusionan y forman organismos diploides y... Cada célula contiene 2 juegos de cromosomas. Muy bien. En algunos protistos, algas y hongos, ¿cuándo ocurre la meiosis? Después de que se forman los gametos. ¿Y luego qué? La meiosis crea organismos multicelulares haploides, los cuales producen gametos haploides a través de la mitosis. Correcto. Ahora, en algunas algas y plantas ocurre la alternancia de generaciones. Eso significa que hay un estado multicelular haploide al igual que un estado multicelular diploide en su ciclo de vida. ¿Lo entiendes? Sí, el multicelular diploide es el estado esporófito, el cual produce las esporas haploides por meiosis. Que se convierten en plantas multicelular haploides. Los gametófitos que producen gametos por mitosis. Los gametos se fusionan para formar cigotos diploides que se convierten en la siguiente generación esporófita. Excelente. Y así la alternancia de generaciones permite a los organismos utilizar una gran variedad de hábitats. Es como jugar en diferentes campos. Eso es trabajo de equipo. Biobreviario. La determinación del sexo está bajo el control genético, pero en diferentes vertebrados, como el abro limpiador del Pacífico, un pez de arrecife, ocurre el cambio de sexo. Si el macho del harem muere, la hembra más grande cambia de sexo y se vuelve el nuevo macho. Biorepaso. Muy bien, vamos a repasar las 2 principales estrategias para la reproducción. Nómbralas. Sexual y asexual. ¿Cuántos jugadores hay en la jugada asexual? Un solo individuo es el único padre. Y el padre pasa todos sus genes a su descendencia. La descendencia es genéticamente idéntica al padre, suponiendo que no ocurran mutaciones. Bien, ¿qué me dicen de la reproducción sexual? 2 padres producen la descendencia. Y cada padre pasa un juego de sus genes a la descendencia. Los cromosomas se seleccionan independientemente y se cruzan durante la meiosis. Y así la descendencia tiene una combinación única de genes heredada de ambos padres. ¿Con qué resultado? Mayor variación genética. Muy bien, ya conocen las jugadas, ya conocen las combinaciones, ahora no las olviden, pero todas son estrategias ganadoras en el mayor juego de todos, la perpetuación de la vida. Diversidad. En este programa hemos comparado las estrategias de la reproducción asexual y la reproducción sexual, desde los brotes y fisión binaria hasta la producción de gametos sexuales y su subsecuente descendencia. Todos los planes de juego llevan a la misma meta deseada, supervivencia de las especies. Diferentes organismos pueden usar diferentes estrategias, pero para cada una tiene una ventaja. La duplicación exacta o clonación reproduce individuos con una habilidad de supervivencia probada. La variación genética y recombinación, sin embargo, produce fuerza a través de la diversidad. Si imaginamos la vida en este planeta como una liga gigante y competitiva con miríadas de jugadores, aún quedaría mucho espacio para una amplia variedad de equipos, cada uno con su propia estrategia reproductiva exitosa.